vertical, ya también tenemos elementos. Podemos decir el PCB, el PTB, que es el principio de curva vertical y el principio de tangente vertical. Entre los elementos más importantes, ¿no? También podemos mencionar entre esta la longitud de la curva vertical. Además, la pendiente de la tangente de entrada y la pendiente de la tangente de salida. Y obviamente tenemos también el PIB, que sería el punto de intersección o inflexión vertical. Básicamente, estos son los elementos que se tienen en una curva vertical. Sí. Lo demás yo creo que ya se ubican. PCB es lo mismo, es parecido, ¿no? Al PC de la curva horizontal, pero en este caso tiene una B más, ¿no? Que hace notar que es una curva vertical, ¿no? Un principio de curva vertical. Tenemos un M que es la pendiente de la tangente de entrada. De la misma forma va a haber, ¿no? Una pendiente de entrada y una pendiente de salida. Pendiente de la tangente de salida va a ser el N. El PCB ya se pueden ubicar, ¿no? Principio de curva, principio de tangente, en este caso vertical. Y el PIB también. Punto de inflexión vertical. Y el LB, que sería la longitud de la curva. Aquí podemos anotar si hay campito. Longitud de curva vertical. Ya. Vamos a mencionar de que el trazado en el alineamiento vertical está controlado principalmente por estos factores. Es decir, para poder realizar un adecuado alineamiento vertical, debemos tomar en cuenta estos factores. Por ejemplo, la categoría del camino, de qué categoría es, y en función a eso podemos también hacer respetar las pendientes máximas, ¿no? O las pendientes máximas longitudinales en este caso. En función a la topografía nos va a ser en algunos casos dificultoso, ¿no? Realizar un trazado vertical. Si la topografía es, por ejemplo, montañosa, o la topografía tal vez tenga ventajas si es terreno llano, entonces va a ser un poquito más fácil hacer cumplir incluso la pendiente longitudinal. El trazado horizontal y la velocidad de proyecto. Obviamente que esto va a afectar, ¿no? En función a la velocidad de proyecto vamos a tener una pendiente, y en función a esa pendiente vamos a poder diseñar el trazado vertical. Distancias de visibilidad, el drenaje, algunos valores estéticos ambientales, costos de la construcción. Y pueden haber otros factores también que nos permitan realizar un adecuado trazado vertical.
Entonces, para que se entienda de mejor manera, hasta el momento ya tenemos, todos ya sabemos seleccionar el trazado, ya sabemos realizar el emplazamiento de las curvas, ¿verdad? De esta manera, más o menos. Y sobre este trazado óptimo ya hicimos el emplazamiento de las curvitas. ¿Listo? En nuestro trazado definitivo, ¿no? En nuestro trazado definitivo, donde podemos mostrar las progresivas, 0 más 0, 0, por ejemplo, y, no sé, 1 más 0, 0, ¿no? Y cada 100 podemos asignar las progresivas. 0 más 100, y así sucesivamente 0 más 500, ¿verdad? En nuestro alineamiento horizontal, ¿verdad? Hasta ahí ya sabemos. Sabemos cómo se hace, cómo se determinan las curvas, sabemos emplazar las curvas. En el diseño vertical, ya, ese trazado que tenemos lo vamos a representar en perfil. En perfil, ¿ya? En el eje X vamos a tener las cotas. Las cotas. Y en el eje Y vamos a tener las progresivas. ¿Listo? Si nuestro caminito comienza en el 0, 0 y termina en el 1 más 0, 0, entonces esto se va a ver de esta forma, ¿no? Va a empezar 0 más 0, 0, y al final vamos a tener la progresiva 1 más 0, 0. Entonces, esta partecita que está con rojo, esto es el terreno natural. Primeramente, es muy importante que sepamos mostrar, ¿ya?, en perfil longitudinal la rasante de nuestro trazado horizontal. Es decir, esta es la rasante de nuestro terreno natural, el de rojito. Tal como se ve en el terreno, tal como está la topografía. ¿Ya? Y puede mostrarse de esta forma, no sé, de muchas formas. De cada uno de ustedes, seguramente su perfil longitudinal puede ser que suba, que baje, o en algunos casos puede ser todo de bajada, ¿no? Su perfil longitudinal. O en algunos casos todo de subida. ¿Listo? Entonces, eso depende de qué, de la topografía, depende de cómo se ha realizado el trazado horizontal. Entonces, primeramente, se va a representar esa rasante del trazado horizontal. ¿Ya? Vamos a representar esa rasante del trazado horizontal. De esta forma. ¿Listo? Tomando en cuenta, ya les dije, las cotas en el eje Y y las progresivas en el eje X. Una vez que se tenga el terreno natural, así en vista de perfil, sobre ese terreno natural se va a realizar el trazado, se va a realizar un trazado, ¿ya?, de la rasante de diseño. Un trazado, así como hicimos trazados en horizontales, pero en este caso un trazado vertical. ¿Ya? Que van a tener PIs también, en este caso PIBs. ¿No? PIBs. PIBs. ¿Listo? Es un trazado vertical. Este trazado vertical debe cumplir, aquí sí debemos hacer cumplir, en este trazado vertical, la pendiente longitudinal máxima. ¿Listo? La pendiente longitudinal máxima, que seguramente ya tenemos de dato, no debe sobrepasar, ¿no? En función también a la velocidad del proyecto. Estas pendientes, si es de subida o de bajada,
deben ser menor a la pendiente máxima. ¿Listo? Entonces, también debemos tratar de que en el momento de trazar este rasante de diseño vertical, lo más paralelo al terreno, ¿no? Al terreno natural, en este caso al color rojito, ¿no? A la rasante del terreno natural, lo más paralelo. ¿Ya? ¿Esto con qué objetivo? De evitar magnitudes, ¿no? Grandes magnitudes de corte o de relleno. Si en caso, puede existir, por ejemplo, como les diría, de este tipo, digamos, de perfil longitudinal, y podamos hacer un trazado, un pedacito, ¿ya? De esta manera, puede ser que aquí tiene una pendiente de entrada y una pendiente de salida, y ya está el máximo. Entonces ya no podemos hacer nada, ¿listo? Si no podemos hacer más paralelo, me refiero a hacerlo más paralelo, ¿ya? El trazado, ¿por qué no va a cumplir la pendiente? Entonces, en ese caso, ni modo, ¿no? Entonces vamos a tener que cortar todo esto, por ejemplo. Todo eso vamos a tener que cortar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo las pendientes máximas. Pueden existir esos casos, ¿no? Entonces ahí ya depende de cómo uno va trazando, el alineamiento vertical, en este caso. Y también debemos hacer cumplir, como les digo, debemos hacer cumplir las pendientes máximas. ¿Ya? Entonces, una vez que se tiene este trazado vertical, ¿no? De la rasante vertical, sobre ese trazado vamos a emplazar las curvas verticales. ¿Ya? Las curvas verticales. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar de nuevo. Supongamos que es el trazado, solo el trazado, ¿no? El trazado vertical. ¿Listo? En ese trazado vertical vamos a emplazar curvitas también, ¿no? En este caso, verticales. Curvas verticales. Que también van a tener sus elementos, ¿verdad? Sus elementos. Que seguramente aquí el terreno natural no se puede verse de esta forma, ¿no? Bueno, un ejemplo. Entonces, el de color rojito es la rasante del terreno natural y el color negrito ya emplazado lo vamos a hacer verdecito todo. Verdecito. Ya con las curvas emplazadas va a ser la rasante de diseño. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo es el procedimiento, ¿ya? Para poder representar este trazado horizontal en perfil, primeramente del terreno natural. Sobre ese perfil del terreno natural realizar trazados verticales, ¿listo? Un trazado vertical. Y en ese trazado vertical realizar el emplazamiento de las curvas verticales. ¿Listo? Y calcular los elementos de esas curvas verticales. Entonces, eso es la segunda parte, bueno, una parte, ¿no? del segundo proyecto. Entonces, aprovechando esto, seguramente en la segunda parte del proyecto se va a requerir un plano, ¿no? Un plano donde esté el perfil longitudinal con el terreno natural, ¿verdad? Con el terreno natural primeramente. Y seguramente otro planito donde ya esté el terreno natural y esté
la rasante y sobre esa rasante directamente las curvitas. 2 planos tal vez suficiente, sí. Ya, pero eso vamos a especificar lo más antes posible en los términos de referencia para el segundo proyecto. Continuando, inclinación de las rasantes, las pendientes máximas. Esto creo que ya mencionamos en una de las clases, pero podemos verlo en el manual del ABC, las pendientes máximas admisibles, ya en función a qué, a la categoría de camino y a la velocidad de proyecto. En nuestro caso estamos manejando, si no me equivoco, 50 kilómetros por hora y un camino local, donde nuestra pendiente máxima, nuestra pendiente longitudinal máxima es 9%. También tenemos otra tablita, ya pendientes máximas según la altura sobre el nivel del mar en caminos de alta montaña, que de alguna manera sí afecta, ¿no?, la altura a los vehículos. Por lo tanto, afecta un poquito a la pendiente longitudinal. Varía esos valores de las pendientes longitudinales en base a la altura sobre el nivel del mar y en función a la velocidad del proyecto. ¿Ya? A mayor altura seguramente el vehículo pierde potencia y si la pendiente se maneja en función a la anterior tabla, el vehículo va a tender a perder potencia y a perder velocidad, obviamente, ¿no? Y a perder comodidad. Entonces, para eso se puede utilizar esta tablita. Las pendientes mínimas. Es aconsejable que se tenga por lo menos 0.5% para asegurar más que todo el drenaje, ¿no? El drenaje es importante. Pero esta pendiente longitudinal mínima va a depender también del bombeo que se tiene. Si se tiene un buen bombeo y también tomando en cuenta el tipo de carpeta de rodadura, ¿verdad? Entonces, si tenemos una carpeta de ripio, entonces vamos a utilizar por lo menos un bombeo de 3%, ¿no? En una carpeta de ripio, para poder proteger la carpeta de rodadura. Si es un pavimento flexible, entonces el bombeo 2.5, 2 tal vez, ¿no? Y en función a eso también determinar la pendiente longitudinal mínima. Inge, buenas tardes. Sí. Una consulta. Sí. Pendiente mínima está entre 0.5%, 0.3%, la mínima sería No se escucha. la pendiente mínima garantiza el escurrimiento del agua, está entre el 0.5 y el 0.3%, ¿no, Benje? Sí. Según la norma. En cuestiones, digamos, cuando son bien planos, o sea que garantizar estos 0.3% para que haya el mínimo escurrimiento. Si son lugares planos, van a haber, por ejemplo, tramos bien planos, ¿no? En muchos casos pueden existir esos tramos. Y posiblemente no se pueda asegurar una pendiente longitudinal mínima. En ese caso, ya que preguntas, ¿qué es lo que maximizas ahí?
en pendiente. ¿Qué harías tú? Bombeo. Exacto, El- Es ¿no? que Entonces, un ejemplito de una, es que ha habido, digamos, un trabajo de aquí, de un pavimento, que era un pavimento de unos 200 metros, ¿no ve? 200 metros lineales. Y ya tenían fijadas sus dos avenidas troncales, o sea, con pavimento rígido. O sea, las troncales ya estaban y solo faltaban las adyacentes, que son casi 150 metros. Y la pendiente entre los dos puntos ya fijos, tanto este lado y el otro lado, o sea, era mínima, era una pendiente del 0,2%, o sea, de ambas cotas de las carreteras troncales. Y ya tenían fijas sus aceras. Entonces, ahí la pendiente mínima, o sea, no alcanzaba el 3%. O sea, por eso la pendiente era casi nada, era el 0,2% lo mucho. Entonces, la solución a ese, ahí no podría yo garantizar que el escurrimiento hubiera detención de agua, ¿no? con que haya, aunque 0,1, el agua va a poder escurrir, depende de la longitud, ¿no? Hay muchos casos así, por si acaso, seguramente hayan emplazado cunetas para que el agua pueda drenar. Sí, han emplazado cunetas a ambos lados, o sea, con doble bombeo. Ah, ya, está bien. Puede darse eso también, pero depende cómo es a los extremos, ¿no? Cómo es a los extremos. Puede, así como dices, con doble bombeo, podría ser desde la mitad hacia un lado, desde la mitad hacia el otro lado, ¿no? Para poder solucionar, pero depende, ¿no? Cómo es la topografía también. Sí, es que por eso la topografía sí es pendiente, casi no había nada. Entonces, una solución que ellos, o sea, no sé si eso era factible para que haya buen drenaje o era, como usted dice, Inge, aumentar el bombeo del 2 a 3%. O otra era que todos se eleven sus aceras para tener un buen escurrimiento. Pero al Ah, elevar las aceras, ya, porque la plataforma se iba a subir encima de las aceras para poder, digamos, subir todo. ya, en este caso tal vez era más factible aumentar el bombeo, ¿no? Ha habido un caso parecido al que me estás comentando, porque ya las aceras casi estaban al ras del Sí, pavimento. o sea, Entonces, ahí eh, lo mismo hicimos. Estábamos emplazando cunetas, las cunetas profundizamos más en este caso. el Parecido. problema era o sea, cambiar a otro, digamos, subir los cordones, pero era otro presupuesto que no había, entonces era todo un problema. Entonces han optado, digamos, a hacerlo con pendiente, o sea, mínima, Ya, pero en este caso, en conclusión, he tomado, era mejor tomar la decisión de subir las aceras. O sea, escurre, pero no escurre como, o sea, no escurre bien, ¿no? Pero de escurrir escurre. Y siempre sobra alguito porque es pendiente casi, como les digo, del 0,15%, 0,1%. sí, existen varios de esos tramos. Es normal. A veces, a veces en algunas carreteras, en algunas curvas, no siempre se va a cumplir tal como dice la norma. Hay excepciones, ya hay excepciones. Eso ya, como bien lo dices, depende del presupuesto, ¿no? O sea, según el presupuesto se pueden dar soluciones maravillosas, pero si no se tiene presupuesto, como que sobre lo que tenemos se soluciona, ¿no? Entonces, mucho Pero en depende este del presupuesto. caso, ingeniero, claro, no hay presupuesto, pero al final, cuando digamos hay detenimiento de agua, o sea, no escurre, porque si es pendiente mínima, tendrías que calcular a la plomada bien para que, y en el momento de la ejecución del colocado del hormigón, o sea, siempre hay falencias. Sí, sí, Entonces, no se hace pues como regla, exacto, no se hace como regla. arrastran y empiezan a juntarse, y cuando se juntan ya la gente dice, han hecho mal, digamos. Exacto. Habría que ir tomar la decisión, aunque cueste más caro y decir bien,
debería ejecutarse de esta forma, porque si no en la otra va a haber problemas de detenimiento de agua y luego la humedad se va a entrar a la plataforma, porque hay siempre lugares que se quedan con agua. Sí, es normal eso. Cuando se construye el pavimento rígido o el flexible, no lo hacemos como reglita, ¿no? Siempre hay defectitos y en ese caso sí, pues hay detenimiento de agua. Y a veces eso hace pensar mal más que todo a la población, ¿no? A los beneficiarios. Sí. Esas soluciones, ¿no? Pues como te digo, según el presupuesto, si hubiera presupuesto, sería bueno, a lo que te entiendo seguramente es la sección transversal, la acera, casi está pues al ras de esto, ¿no? De esto. Sería bueno, como dices, es elevar la acera y así se garantiza el buen escurrimiento. O, como dijimos, aumentar el bombeo. Aumentar el bombeo. Ya. Porque el terreno es plano, entonces hay, casi ya no se puede, pues la pendiente, jugarse con la pendiente longitudinal. Sí, pues ya está fijo, es que ese Mm, es un problema que se ha presentado en el lugar eso, pues porque el otro igual era infactible, porque los vecinos tampoco querían, porque si subían las aceras, sus casas quedaban abajo. Eso también, ¿no? Hay que ver de ese factor, de las ubicaciones de las casas. Mm, Tal vez otra solución, volver a sacar todo esto, emplazar de manera correcta, ¿no? A la altura adecuada. Pero ese es otro costo, Sí. ¿no? Ese Entonces, era un comentario nomás, Inge, simplemente para... está bien, bien la participación. Por si acaso, aún puedes escribir tu apellido y tu nombre en el chat, por favor, para tomar en cuenta. Ok. ¿Ya? Para la participación. Ya continuaremos. Vamos a ver más que todo estas curvas verticales convexas, que son de esta manera, ¿ya? Con la forma, ¿ya? Donde la tangente apunta hacia arriba, vamos a decir, el PI, ¿ya? O las tangentes, de esta forma. Puede ser así, de esta forma, o como lo ven en la figura, ¿no? Hacia arriba. El PI apunta hacia arriba. ¿Ya? Y ahí se emplazan las curvas convexas. ¿Listo? De esta forma. No se olviden, convexas. ¿Listo? Y vamos a ver también las cóncavas, que son al revés, ¿no? Las tangentes o el PI está abajo, apunta hacia abajo. Y sobre eso se emplaza las curvas cóncavas. Ya, algo muy importante, ya, es mencionar la visibilidad en carreteras. Ya, la visibilidad que se debe tener para sobrepasar, para circular de forma adecuada, ya, en el momento de que se circule por una curva cóncava o por una convexa. ¿Listo? Entonces, la visibilidad en las carreteras es, como dijimos, una característica importante, ya donde debe ofrecer la circulación segura hacia los conductores. Ya por lo que debe existir una visibilidad suficiente para que estos puedan desarrollar ciertas maniobras, ya, utilizando la velocidad de diseño, ¿no? Entonces, considerando en este caso la velocidad de diseño. Entonces, esta visibilidad toma en cuenta una distancia, ¿ya? Esa distancia
es denominada la distancia de parada. Esta distancia de parada está compuesta por una distancia de percepción y reacción y una distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de parada? Es la distancia necesaria para que el conductor que circula aproximadamente o considerando la velocidad del proyecto pueda detenerse, ¿no?, antes de llegar a un obstáculo. Ya esa es la distancia de parada. Entonces, si se fijan en la grafiquita, tenemos aquí una posición inicial, ¿ya? Donde el conductor percibe, vamos a decir percibe, aquí hay un obstáculo, vamos a suponer que hay un obstáculo. Percibe el obstáculo, ¿listo? Una posición inicial donde percibe el obstáculo. Va a existir un tiempito, ¿ya? Y una distancia de percepción y reacción. Es decir, un tiempo en el que el conductor va a tender a recién reaccionar. Primeramente va a percibir y va a reaccionar. ¿Listo? Una vez que pase ese tiempo de percepción y reacción, el conductor recién aplica los frenos, y en una segunda posición. ¿Listo? Aplica los frenos y a partir de este punto seguramente el vehículo va a tender a detenerse hasta llegar a una posición final. Entonces, de esta posición a esta posición se va a tener una distancia de frenado. ¿Listo? Entonces, en esta posición, el conductor se va a detener antes de chocar al obstáculo, antes de impactar con cualquier tipo de obstáculo. Entonces, para calcular la longitud de una curva vertical, una longitud adecuada de una curva vertical, se toma en cuenta justamente esta distancia de parada. ¿Listo? Donde dijimos que esta distancia de parada está compuesta por una distancia de percepción y reacción y una distancia de frenado. Podemos decir que esta distancia de parada es igual a ¿qué? A la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado. ¿Listo? Si analizamos esta parte, si analizamos, vamos a hacer rapidito para no tardar. La distancia de percepción y reacción, que se encuentra en esto, ¿no? En esta posición, en esas dos posiciones. Va a existir un tiempo de reacción y de percepción y reacción, y esto depende mucho, ¿no? La percepción y la reacción depende mucho del conductor, depende mucho de la persona, depende mucho de la experiencia que se tiene. Y esto puede ser variable, ¿no? Esto puede variar entre 0,5 a 0,4 segundos, más o menos. ¿Listo? Entonces, depende mucho, como les digo, de quién conduce el vehículo, ¿no? Si es un mayor, una persona joven, uno que tiene buena visión. Entonces, muchos factores pueden afectar a esto, ¿no? A un tiempito de percepción y reacción. ¿Listo? Entonces, para manejar en el diseño, ya en este caso, en el proyecto o en los ejercicios que vamos a llevar, vamos a manejar un tiempo de percepción de 2.5, es el que maneja la última versión del libro, ¿ya? De 2.5 segundos. Y con eso se tiene esto, ¿no? Se tiene esta expresión. ¿Listo? ¿De dónde sale esto? Vamos a analizar, a ver, un cachito vamos a analizar. Teniendo el vehículo, ya, aquí una velocidad inicial, es un movimiento uniforme en este caso, ¿no? ¿Listo? Va a llegar a una segunda posición, ¿no? Con una velocidad 1. ¿Listo? Aquí se tiene una distancia de percepción y reacción. El tiempo de percepción y reacción.
de un movimiento rectilíneo, decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Listo? De aquí vamos a decir que esto es igual a la distancia de percepción y reacción a la velocidad por el tiempo. Entonces, si nosotros manejamos esta velocidad, ¿no? Asumimos que esta velocidad va a ser la velocidad de proyecto, y este tiempito podemos asumir, no sé, pues depende, ¿no? 2.5, 2, 4, ¿no? Segundos, ¿ya? Realizando las conversiones de unidades, ¿ya? Las conversiones de unidades, esta distancia de percepción y reacción, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener directamente 0.694 velocidad de proyecto. ¿Ya? Esta distancia de percepción y reacción es esto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar la velocidad de proyecto en kilómetros por hora. ¿Listo? Y con este factorcito de 0.694 directamente vamos a tener una distancia de percepción y reacción en metros. Ya por eso es este factorcito. Es de ahí de donde sale este valorcito, ¿no? Si nos venimos a esta formulita de la distancia de parada, esto es distancia de percepción y reacción. La distancia de frenado. En este caso, ya si tomamos en cuenta esta otra posición, bueno, esta otra posición, ¿no? Donde en este punto va a aplicar los frenos y en este otro punto se va a detener. En este caso ya es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Lo que nos acordamos de física. Disculpe, sí. En la anterior ecuación, ¿qué significa FI y P? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? En la anterior diapositiva. No, en la anterior diapositiva, que está hecho a computador. Ya ahorita lo vamos. Esto. Es el coeficiente y es la pendiente. Ya, esto después les voy a mostrar. ¿Ya? El coeficiente de fricción y la pendiente. Ya, vamos a esto. La distancia de frenado, para que entiendan de dónde sale, cómo sale, para que tengan idea. ¿Listo? Se tiene una velocidad inicial, aquí ya se tiene otra velocidad final, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto donde aplica los frenos, ¿verdad? En este punto va a aplicar los frenos, es la distancia de frenado. El vehículo va a desacelerar, por lo tanto es un movimiento variado, ¿verdad? Es un movimiento variado. Entonces tenemos diferentes fórmulas para movimiento variado, aplicando esas fórmulas de movimiento variado y además, en este caso se va a manejar como un cuerpo, ¿ya? Dinámica, se va a tomar en cuenta el peso, la fuerza de rozamiento, ¿ya? La fuerza de rozamiento, ¿ya? Realizando ese análisis, ya se llega a lo siguiente. La distancia de frenado es igual a la velocidad de diseño al cuadrado sobre 254 FL. ¿Listo? Es el coeficiente de fricción longitudinal, SFL. ¿Ya? Prácticamente en un terreno plano, ¿listo? La distancia de frenado es igual a esto. ¿Ya? Distancia de frenado. Esta formulita de la distancia de parada, en un terreno plano, esta distancia de parada debería ser igual a ¿qué? A 0.694 por la velocidad de proyecto más la velocidad del proyecto al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal. Este debería ser en un terreno plano, considerando de que el vehículo circula en una pendiente longitudinal de 0%.
¿Listo? Donde ya analizamos, es la distancia de percepción y reacción, y esta es la distancia de frenado. ¿Listo? Esto sale, ya les dije, del movimiento del uniforme, y este otro del movimiento uniforme variado, utilizando la dinámica, ¿no? Los pesos y demás del cuerpo. ¿Ya? Lo que vimos hace rato ya considera la pendiente longitudinal, si es de subida o es de bajada. A lo que su compañero preguntaba, ¿no? ¿Qué significa esta formulita? Y nosotros vamos a manejar esta formulita, esta. ¿Listo? Aquí ya considera la pendiente. P es la pendiente. ¿Listo? Y FL, como les dije, el coeficiente de fricción. Ahora bien, ¿en qué va a repercutir si el vehículo, ya sabiendo ya que la formulita está compuesta por la distancia de percepción y reacción y la distancia de frenado, si el vehículo, supongamos, el vehículo está de subida, ¿listo? De subida, y tiene un obstáculo. Va a existir así directo, una distancia de frenado. Distancia de frenado. ¿Listo? Un caso. Otro caso. Cuando este mismo vehículo esté de bajada, va a existir una distancia también de frenado. Ya, teniendo esos dos casos, ya que está de subida y está de bajada, ¿en cuál de los dos casos la distancia de frenado es mayor? La de bajada, ingeniero. Ya, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? Porque la pendiente sería más inclinada. Con la velocidad tiende a recorrer mayor distancia. Ya, perfecto. ¿Quién dijo su nombre en el chat, por favor? Sí. Ya, está bien, ¿no? La respuesta de su compañero. Preguntamos, ¿en cuál de los dos casos la distancia de frenado va a ser mayor? En este caso, en el segundo caso. ¿Por qué? Porque aquí tiene a favor la pendiente, ¿verdad? Entonces, si comparamos con este otro, la distancia de frenado va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque está de subida, como está de subida, la pendiente le va a jugar en contra al vehículo. Entonces va a ser de que se detenga más rápido, en este caso, ¿no? Por lo tanto, esta distancia de frenado va a ser más pequeñita. O sea, se va a detener más rápido porque la pendiente está en contra. ¿Verdad? Mientras en este caso, la pendiente está a favor, entonces va a tener a que el vehículo siga recorriendo, ¿no? Ya que mencionamos ya tenemos la distancia de parada, ¿verdad? Ya tenemos la distancia de parada. Sabemos que está compuesto por una distancia de percepción, reacción, ya lo vimos, y una distancia de frenado, ¿verdad? Vamos a ver los criterios. Directamente vamos a pasar a esto, ¿ya? Para no hacer mucho preámbulo. Criterios para determinar las longitudes de las curvas verticales. Vamos a ver estos 5 criterios. ¿Listo? Tenemos 5 criterios que vamos a analizar. Estas nos van a permitir calcular la longitud adecuada para la curva vertical. ¿Listo?
Vamos a ver el criterio de seguridad primeramente. ¿Ya? Tanto curvas cóncavas y convexas requieren una distancia que sea segura, ¿no? Para el conductor. Entonces, vamos a analizar primeramente para las curvas convexas, ¿listo? En función a este criterio de seguridad. ¿Qué dice? Tenemos dos casos, por si acaso, para las curvas convexas, donde el caso 1, puede darse un caso 1 donde la distancia de parada sea mayor a la longitud de la curva vertical. ¿Listo? Entonces, a ver, haremos ese ejemplo. Aquí tenemos el inicio de la curva vertical, el PCB, y aquí tenemos el PTB, principio de tangente vertical. Entre el PC y el PT tenemos la longitud de la curva. ¿Verdad? Tenemos la longitud de la curva. La distancia de parada. La distancia de parada, dijimos antes de donde está el obstáculo, ¿verdad? El obstáculo, y donde el conductor observa, aquí está un ojito, si se fijan, un ojito, donde el conductor observa el obstáculo. Entonces, ahí comienza la distancia de parada. Seguramente desde aquí, desde el ojito del conductor, va a existir una percepción de acción, una distancia de percepción y de acción, y una distancia de frenado para poder detenerse antes de llegar al obstáculo. Entonces aquí se puede ver en la gráfica de que la distancia de parada, que es esta la distancia de parada, es mayor a la longitud de la curva vertical. ¿Ya? Si analizamos esta gráfica, ya se tiene una altura h desde la rasante de aquí del pavimento hacia el ojo del conductor, una h mayúscula, se tiene una h desde el punto de la rasante de la carpeta de soldadura hasta la altura del obstáculo, ¿no? Tenemos estas partes geométricas de este caso, ya realizando los cálculos, análisis necesarios, llegamos a esto. La longitud de la curva vertical, ya para el caso 1, curvas convexas, es igual a ¿qué? A 2 por la distancia de parada menos 658 sobre I. Ahora bien, ¿qué es este I? I es la diferencia, ya, de la pendiente de la tangente de entrada menos la pendiente de la tangente de salida. Ya es un valor de la resta de estos dos valores. ¿Listo? El I. Entonces, caso 1, curvas convexas, donde la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva vertical, podemos utilizar esta formulita. Caso 2, donde la distancia de parada es menor a la longitud de la curva vertical. Si nos fijamos bien, aquí está el ojito del conductor en esta parte, en este puntito de la curva. El obstáculo está en este puntito, ¿ya? Y la longitud de la curva comienza en este punto, PCB, y termina en este otro punto, ¿no? Por lo tanto, la longitud de la curva vertical es mayor a la de la distancia de parada. ¿No? La distancia de parada es esta que está de azul, y la longitud de la curva la de ojito. Entonces, en este caso, según la gráfica, ya realizando los análisis necesarios, se tiene esta formulita. Longitud de la curva vertical para el caso 2, curvas convexas, es igual a ¿qué? A la distancia de parada al cuadrado por I sobre 658.
Inge, una pequeña aclaración, duda. Sí, La distancia de parada es la distancia en la que el conductor puede ver al menos la punta del obstáculo. sí, Es decir, exactamente. más atrás, un centímetro más atrás, por así decirlo, o exagerando un metro más atrás, no puede ver nada, entonces no se toma desde ahí. No se toma desde ahí, desde donde se ve, aunque la puntita del obstáculo, ¿no? Desde ahí se toma en cuenta la distancia de parada. Sí, y solo un pequeño comentario, Inge. Los factores, digamos, que estamos estudiando en este curso acerca de esa distancia, consideran, digamos, diferentes estaturas de persona o de repente también que no todos tenemos la misma buena vista que otros, ¿no? Entonces, no sé si consideran estas fórmulas también esos factores. Comentario, tal vez no tiene nada que ver con la materia. Sí, justamente en la distancia de percepción y reacción existe, les comenté, ¿no? De que existe un tiempito que va entre 2 y 4 segundos, no puede variar. Entonces, ya depende de que uno quiera analizar específicamente para qué, cómo, no sé, puede cambiar ese valorcito. Ese valorcito no puede ser 2.5, puede ser 4. Se está tomando un promedio en cuanto a lo que es la distancia, el tiempo de percepción y las alturas también, ¿no? Se está tomando un promedio de todo. Pero esto puede variar, ¿no? Como te digo, puede variar. ¿Está claro? Ok, Inge. Ya. Vamos, seguiremos. Curvas cóncavas. Ya. Las curvas cóncavas también van a tener dos casos, por si acaso. Ya en el criterio de seguridad. Caso 1, donde la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva vertical. Si nos fijamos, esta es una curva cóncava. Ya tenemos, aquí está el PCB y el PTB. ¿Listo? En este caso, ya, si se dan cuenta, en una curva cóncava de día podemos ver el obstáculo, ¿verdad? A lo lejos, los que viajaron seguramente por carreteras, podemos ver el obstáculo a lo lejos, tranquilamente, ¿ya? Entonces, en este caso de las curvas cóncavas, considera el caso más crítico de noche, ¿ya? Por eso es que aquí se ve el rayo de luz del autito, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde proyecta? ¿Hasta dónde su proyección? ¿Listo? Va a ser una distancia de parada. ¿Listo? Curvas cóncavas considera de noche, bueno, en el caso que el vehículo circula por la noche, ¿no? De día se puede ver. Entonces, el caso más crítico es de noche. Considerando todo ese caso, todos esos aspectos, tenemos la siguiente formulita. Longitud de la curva vertical para curvas cóncavas. Caso 1, donde la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva vertical. ¿Listo? Entonces tenemos 2P, 2 por la distancia de parada, menos 120, y considera el I también, ¿no? El valor I. En las curvas cóncavas también, para el criterio de seguridad para el caso 2, donde la distancia de parada es menor a la longitud de la curva vertical. El mismo caso, ¿verdad? Solo que aquí la distancia de la longitud de la curva es mayor a la distancia de parada. Aquí seguramente puede existir un obstáculo y en función a cómo el rayo de luz por la noche va a tender a reflejar, ¿no? Va a tender a visualizar el obstáculo. ¿Ya? Entonces, para este caso 2 de la curva cóncava, tenemos esto. Longitud de curva vertical, distancia de parada al cuadrado por I sobre 120 más 3.5 por la distancia de parada.
Entonces, aquí te colocaremos, ¿no? Criterio para que se ubiquen. Seguridad. ¿Listo? Vamos a tener tanto para curvas convexas y para curvas cóncavas. ¿Listo? Para ambos, caso 1 y caso 2. Vamos a tener que analizar para cada uno de estos. Criterio de visibilidad de adelantamiento. ¿Ya? Este criterio más que todo considera una visibilidad para que un vehículo pueda adelantar. ¿Listo? Vamos a tener para curvas convexas también caso 1 y caso 2. Ya primeramente para curvas convexas caso 1 y caso 2. Para el caso 1, donde la distancia de adelantamiento es mayor a la longitud de la curva vertical, tenemos esta formulita. ¿Listo? Sin ir más a los análisis directos, ¿no? Caso 1, venimos a esta formulita. Caso 2, donde la distancia de adelantamiento es menor a la longitud de la curva vertical, tenemos esta otra formulita, ¿ya? La distancia de adelantamiento. Para las curvas verticales cóncavas, a ver, vamos a leer qué dice. Para la distancia de visibilidad nocturna de adelantamiento, no es indispensable calcular la longitud mínima de la curva vertical, porque pueden verse las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Bien clarito dice, ¿no? Entonces, mediante este criterio de visibilidad de adelantamiento, en las curvas convexas, ya en las curvas convexas, vamos a hacer este caso, vamos a tener un vehiculito por aquí, donde vamos a decir que, bueno, de noche, de día, vamos a requerir de que podamos ver a este vehículo en estas curvas convexas. Pero en el caso de las curvas cóncavas, ya por esta visibilidad de adelantamiento, imaginemos una curva cóncava. ¿Listo? Aquí está el vehículo que quiere sobrepasar a este otro, por así decirlo, y va a venir otro, de noche, de día, a cualquier hora, ¿verdad? Vamos a poder visualizar en esta curva cóncava a este otro vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en este caso, en las curvas cóncavas, por este criterio de visibilidad de adelantamiento, porque se puede ver al otro vehículo que viene, ¿verdad? Para poder sobrepasar a este otro. No se necesita analizar, ¿ya? En las curvas cóncavas, para este criterio. Ya, entonces directamente si se tiene una curva convexa, mediante el criterio de visibilidad se puede analizar. Si se tiene una curva cóncava con el criterio de visibilidad de adelantamiento, no se analiza. Criterio de comodidad. Ya este es el otro criterio. Para las curvas convexas. Ya, vamos a leer esto también. El efecto de incomodidad producido por los cambios de pendiente es mayor en las curvas verticales cóncavas que en las convexas, ya que las fuerzas componentes de la gravedad y el peso actúan en el mismo sentido, generando una fuerza centrífuga vertical. Ya, esto nos quiere decir de que existe mayor incomodidad en estas curvas cóncavas, y para ello se requiere analizar, ¿verdad? Para estas curvas cóncavas. Es decir, la incomodidad que más se siente es en las curvas cóncavas, ¿no? Por eso se analizan en estas. Por efecto de las fuerzas de gravedad, fuerzas
centrífugas y demás, ¿no? Entonces, directamente, si tenemos una curva convexa, por el criterio de comodidad, no es necesario calcular. Pero si tenemos una cóncava, por este criterio de comodidad, podemos calcular. Criterio de apariencia estética, es otro criterio. Curvas convexas, aquí tampoco se aplica, ¿ya? Porque las cóncavas, aquí se va a aplicar a las cóncavas porque estas cóncavas tienen completa visibilidad. Por lo tanto, como tienen completa visibilidad, deben presentar al conductor una buena apariencia. ¿Listo? Entonces, en las convexas no se va a aplicar por este criterio de apariencia estética, pero en las cóncavas sí se va a aplicar porque estas cóncavas deben ofrecer al conductor una buena apariencia, ¿no? Estas curvas cóncavas. Entonces tenemos para calcular la longitud de la curva vertical de las curvas cóncavas, longitud va a ser igual a ¿qué? A 30 por I. Criterio de drenaje. Ya este criterio es más general, ¿listo? Considera más que todo el drenaje que puede ofrecer la carretera, ¿no? Para que tenga un buen drenaje en una curva, bueno, claro, en una curva vertical. Considera, tanto para curvas convexas y para curvas cóncavas, se va a calcular con la misma formulita. ¿Listo? Entonces, si tenemos una convexa, utilizamos esta. Si tenemos una cóncava, utilizamos esta también, mediante este criterio de drenaje. El valor de I de dónde lo vamos a obtener. El I es igual a ¿qué? Igual a M menos N, les dije, ¿no? Es la resta de la pendiente de la tangente de entrada y la tangente de salida. ¿Listo? No se olviden este valorcito. I. Listo, entonces, en resumen, vamos a resumir. Vamos a tener esos 5 criterios, básicamente, ¿no? Esos 5 criterios. De esos 5 criterios vamos a calcular para cada uno una longitud de curva. ¿Ya? Y teniendo esos valores, ya, por ejemplo, el criterio de seguridad, vamos a anotar. Tenemos aquí, ahora no está anotando, ¿dónde está? Aquí, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Depende de la situación de las curvas. Vamos a tener 5 valores, digamos, ¿no? 5 valores de longitudes de curva. ¿Qué sería lo más adecuado según ustedes? ¿Cuál utilizamos? Bueno, va a depender de muchos factores, ¿ya? Pero en nuestro caso, ¿ya? En nuestro caso, teniendo ya los valores de las longitudes verticales para cada criterio, vamos a sacar un promedio, ¿ya? Vamos a sacar un promedio, teniendo los valores, sumamos esos valores de las longitudes verticales y dividimos entre el número, ¿no? ¿Cuántos serán? 4, 3, depende de esos valores, y vamos a obtener una longitud de curva vertical promedio. Y vamos a utilizar esa longitud
de la curva vertical promedio de toditos estos criterios. Dije una preguntita, ¿la división siempre va a ser entre 5 o es que se puede no tomar alguno de estos criterios, digamos solo 2 o 3 de ellos? ¿O tenemos que tomar todos los criterios para el diseño de una curva vertical? En nuestro caso, ya para esta materia, vamos a utilizar todos, ¿ya? Pero imagínense si tenemos una curva convexa, ¿ya? Convexa. Pero en el criterio de comodidad, por ejemplo, esa curva convexa no se analiza, ¿no? No se analiza. Entonces, por lo tanto, por este criterio no se va a tener ese valor. Vamos a tener seguramente por este, por este, y por este, y por este, ya. En caso, ¿no? Es un ejemplo. 1, 2, 3, 4 valores. Entonces, el promedio va a ser la suma de los 4 entre 4. ¿Verdad? Entonces, eso vamos a manejar. Solo por curiosidad, Inge, en la vida real, por así decirlo, ¿se pueden obviar alguno de estos criterios cuando se construye una carretera? ¿Mover en qué forma? No, obviar o no tomar en cuenta, le digo, alguno de los criterios para el diseño de una carretera en la vida real. Pueden existir otros criterios, también existen otros criterios. En la vida real podemos utilizar toditos, todos estos criterios. O uno nomás, no sé, el de drenaje, si queremos garantizar el drenaje, o el de seguridad. ¿Listo? Entonces, ya depende ya, en la vida real, ¿no? Pero siempre basándonos en alguna normativa. O sea, si tú quieres, no sé, utilizar otro criterio o uno de estos, tienes que respaldar por qué estás utilizando esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que respaldar esos parámetros o esos valores que estás utilizando. Así como si utilizas cierta velocidad de proyecto, en algunos casos, por si acaso, aprovechando la pregunta, en los caminos de desarrollo, según la normativa, hasta 30 tenemos, ¿no? Hasta 30 kilómetros por hora. Pero en muchos caminos de desarrollo utilizamos 20, 25 kilómetros por hora, porque no da como más según la topografía y según el estudio de tráfico, o sea, no justifica, digamos, hacer con mayor velocidad en algunos caminos. Ya, entonces se puede, o sea, no es que no se puede, se puede. ¿Ya? Listo, cuatecitos. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a hacer un ejemplo. Pero... tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué hora es? Ya, tomaremos un descansito, ya. Pero antes quiero mencionar lo siguiente, para que estén más o menos todos al tanto y estemos ya tomando en cuenta muchas cosas. Es lunes, martes, jueves, viernes, ya. Pongan atención. He estado viendo, ¿no? Según la duración del curso y todo eso. Hoy día avanzamos, mañana avanzamos, miércoles también. Aquí vamos a hacer ya, no ha habido tiempo, no sé por qué. Aquí vamos a hacer, yo creo que el civil 3D, vamos a avanzar este jueves. Y el viernes va a ser nuestro examen. Ya tomen en cuenta. Examen segundo parcial. El viernes, viernes 11. ¿Listo? Viernes 11 va a ser nuestro examen. El viernes 11 de febrero. Entonces tenemos estos 3 días para avanzar. Aquí vamos a hacer eso. A ver si nos alcanza el tiempo.
¿Todo claro hasta aquí? Jueves, ¿qué dijo, ingeniero? Vamos a avanzar el Civil 3D. Ya, este jueves, este programa. Un ejemplo, así rápido lo vamos a hacer. Vamos a ver. Ya, y habían otras cositas más programadas que seguramente la siguiente semana. Vamos a ver. A veces no nos programamos, pero no se puede dar, ¿no? En todo es así, en todo es así. Y seguramente el lunes, entrega de proyectos. El lunes 11, 12, 13 sería, ¿no? 12, 14, creo que es. Entrega de proyectos. Más o menos así va a ser. Ya. Cosa de que el examen final demos miércoles, más o menos, de la otra semana. Para entregar las notas a tiempo, porque a última hora nos hacen pisar y ya estamos también con las notas correteando, ¿no? Y creo que va a ser así. Ya, entonces tomaremos un descansito, ya, y vamos a continuar después del descanso. Nos iremos directo a este ejemplito. ¿Listo? Para el diseño de una curva vertical se dispone la siguiente información. Tenemos la velocidad del proyecto 80 kilómetros por hora, pendiente de la tangente de entrada, 2%. Pendiente de la tangente de salida, menos 4%, y el coeficiente de fricción, 0.32. Calcular la longitud requerida para la curva vertical según criterios. ¿Listo? Seguramente vamos a calcular por todos los criterios y al final obtener un promedio. Entonces, vamos. Lo primero que debemos hacer es saber qué tipo de curva es, si es cóncava o si es convexa o cóncava, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos valorcitos, la pendiente de entrada y la pendiente de salida, ¿ya? Aquí dice 2%, M, ¿listo? Entonces, el positivo siempre va a ser a este lado, ya para que se ubique. El negativo, hacia este lado. Entonces, M 2% va a ser seguramente así. M igual a 2%. Y N 4%. Un poquito más inclinado tal vez, ahí. Exagerando, ¿no? Menos 4%. N. Listo. ¿Qué tipo de curva tenemos entonces? Convexa. Convexa. Una curva convexa. En base a estos dos datitos. Listo. Esto es muy importante, ¿no? Determinar porque en función a esto vamos a poder utilizar las formulitas según los criterios. En algunos casos seguramente no va a ser necesario y en algunos sí. Entonces, vamos. Vamos a volver a dibujar. Vamos a tener un M, 2%, un N menos 4%, y nuestra curvita va a venir aquí. Debemos calcular el L sub B según los criterios. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos primeramente calcular, como paso 1, ¿no? La distancia de parada. ¿Listo? Todo lo vamos a calcular, todos los criterios, ¿ya? Vamos a calcular en función a la distancia de parada, donde haya distancias. ¿Listo? En nuestro caso. Nos vamos a basar todo en la distancia de parada. Entonces, ya sabemos a qué es igual la distancia de parada, ¿verdad? A ver, primero vamos a colocar la formulita. La distancia de parada es igual a ¿qué? 0.694 por la velocidad de proyecto o de diseño
más la velocidad del proyecto al cuadrado sobre 254 F más menos P, que es la pendiente. ¿Listo? Entonces, F sub L, ¿no? F sub L, coeficiente de fricción longitudinal, para que no haya confusiones. Listo, tenemos esta formulita. De entradita tenemos la velocidad del proyecto, ¿verdad? Que podemos utilizar. Tenemos el dato del coeficiente de fricción, tenemos. ¿Listo? Y tenemos valor dependiente. Entonces, aquí escuchen bien. ¿Qué valor vamos a utilizar? Porque tenemos dos pendientes, ¿verdad? Tenemos dos pendientes. Ya una de entrada y una de salida. En este caso, siempre, sin considerar el signo, ya, tomen en cuenta esto, vamos a utilizar en este valor de P, ya, el mayor, la pendiente mayor. Siempre, la pendiente mayor. La pendiente mayor. ¿Listo? Sin considerar el signo. Y tenemos aquí, ¿dónde está nuestro ejemplo? Aquí, ¿no? Tenemos 2% y 4%. Sin considerar el signo, si es positivo o negativo, ¿cuál es el mayor? 4%. 4%. ¿Por qué? Consideramos que el vehículo, miren, va a ir de este lado, miren, pero también va a venir de este lado, ¿verdad? O sea, en esos dos casos. Entonces, tomando en cuenta esos dos casos, por eso tomamos este valor, el mayor, no importa el signo. ¿Listo? Porque si vemos este lado, aquí subimos, aquí bajamos, ¿no? En el 2 subimos, pero aquí bajamos. ¿Listo? Lo más crítico tal vez sería este 2. Pero si venimos de este otro lado, aquí subimos, y el más crítico es el 4. Entonces, por lo tanto, tomamos el caso más crítico, ¿no? ¿Ya? El caso más crítico para poder calcular. Listo, entonces directo. La pendiente, el que tiene mayor valor aquí en el valor P, sin considerar el signo. Otra cosita, en el caso más conservador, el signito también, este signito, muy independiente de este P. Aquí hay un más menos, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta siempre menos, así directo, para que no se confunda. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a anotar aquí de nuevo para que se entienda. Distancia de parada es igual a 0.694 más velocidad del proyecto al cuadrado. Ya este lo vamos a manejar, siempre vamos a restar, siempre vamos a utilizar menos. ¿Listo? Porque es el caso más conservador. ¿Ya? Y este valorcito lo voy a marcar para que a veces se confunden. Este valorcito, siempre el mayor, el mayor valor, sin considerar el signo de las dos pendientes. Adelante. Ah, buena observación. Nos hemos comido. Ya, ahora sí, BP. Ese sería, ¿no? Ya, entonces, utilizaremos esto. Tenemos velocidad de proyectos, reemplazaremos, tenemos FL. Otra cosa que deben tomar en cuenta, este P debe ser en metros sobre metros. Tenemos en porcentaje, debemos convertir a metros sobre metros. ¿Ya? A ver, haremos.
distancia de parada, vamos a reemplazar. Tenemos 0.694 por la velocidad del proyecto que tenemos 80 más 80 al cuadrado sobre 254. El FL es 0.32. Menos la pendiente. Vamos a la grafiquita. ¿Dónde está nuestra grafiquita? Aquí está. Tenemos 2 y 4. Entre estos dos, el valor, el mayor valor es 4, ¿no? 4%. Pero esto debemos convertir a metros sobre metros. Si dividimos entre 100%, va a ser 0.04. ¿Listo? Entonces, este 0.04 reemplazamos. Aquí. 0.04. Entonces, tenemos una distancia de parada. ¿Cuánto sale? 145.41. A ver, nos vamos a anotar. Distancia de parada 145.51 51. metros. Ya, listo. 145.51 metros. Listo, ya tenemos la distancia de parada. Entonces, vámonos a nuestro primer criterio, el criterio de seguridad. Vamos a colocar aquí criterio de seguridad. Sabiendo de que es una curva convexa, tenemos dos casos, ¿verdad? Dos casos. Cuando la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva y cuando la distancia de parada es menor. En este caso se hace como una iteración, porque ahora mismo no sabemos ya si la distancia de parada va a ser mayor a la longitud de la curva vertical. Entonces, por eso vamos a, primeramente, analizar, aquí vamos a colocar convexa para que, primeramente por el caso 1, donde la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva vertical. Aquí, ¿cómo es nuestra formulita? Vamos a ver un cacho. Verificaremos. Criterio de seguridad. Aquí tenemos, ¿no? Criterio de seguridad. Caso 1, distancia de parada mayor a la longitud de la curva vertical es igual a ¿qué? 2 por la distancia de parada menos 658 sobre I. Esta formulita, ¿no? Entonces, tenemos ese caso. Vamos a decir, longitud de curva, según esto, es igual a 2 por la distancia de parada menos 658 sobre I. Ya, primeramente vamos a ver cómo sale I, ¿no? Es la diferencia de las pendientes. ¿Listo? Este I sale, vamos a abrir otra ventanita. Dijimos el I es igual a que AM menos el E. ¿Listo? Considerando sus signos aquí por si acaso, aquí tenemos I, y esto va a ser en valor absoluto. ¿Listo? Por ejemplo, el M, nuestra pendiente de la tangente de entrada, todo será, ¿no? 2%. ¿Listo? 2%. Menos, ¿listo? Menos, vamos a abrir un paréntesis, ¿listo? Con su signito, aquí va a ir este, con su signito. Bueno, los dos con sus signitos, ¿no? Menos es también 4%, por si acaso, ¿no? Menos 4% es el E, con su signo ahí. En esta partecita, tengan cuidado. ¿Listo? Y esto en valor absoluto, vamos a decir. Entonces aquí, I es igual a ¿qué? A 2. Menos por menos, hacemos esta operación, va a ser más.
4, ¿no? Menos por menos, en esta parte, más. Listo, entonces el I va a ser, si sacamos valor absoluto, I va a ser 2 más 4, 6%, directamente. Ya, entonces ya tenemos el I, el valorcito del I. Este valorcito del I, que es 6, directamente 6, así en porcentaje lo vamos a reemplazar aquí, ya, este I. Vamos a decir lo siguiente. 2 por la distancia de parada, que era 145.51 menos 658 sobre 6. ¿Cuánto sale? 181.35. Confirmo. 181.35. 35. Ya, 181.35. No hay campito. Y aquí vamos a 181.35. Y aquí te lo vamos a colocar. Ahora bien, para este criterio, caso 1 dice la distancia de parada debe ser mayor a la longitud de la curva vertical. A ver, compararemos. La distancia de parada es 145, pero la longitud es 181. No está cumpliendo, ¿no? Aquí sí, aquí vamos a colocar ese mismo criterio. La distancia de parada era 145. En la anterior fórmula el I no se pone 0.06. No, utilizamos 6 directo. Ya, en todito vamos a utilizar así. Ya, 145.51 y aquí 181.35. ¿Qué podemos decir? No está verificando. Aquí no verifica. Por lo tanto, vámonos al caso 2. Inge, ¿Sí? en ese caso podemos poner cualquier otra expresión como no cumple o no es... Ya, claro, aquí pueden colocar no cumple, no verifica. ¿Verdad? Un favorcito más, Inge. Para I siempre se debe restar con su signo, o sea, 2 menos 4. Sí. Siempre con su signito para el I. O podemos hacer 4 menos 4 menos 2 también, saldría lo mismo. En este caso, pero pero M es 2 y N es 4. Siempre hay que respetar ese orden. Sí, el orden. Listo. Listo. ¿Dónde estamos? Caso 2, ¿no? Caso 2. Ya, ahora sí. Caso 2, mediante el criterio de seguridad para curvas convexas. Seguimos ahí. Este caso 2 dice que la distancia de parada es menor a la longitud de la curva vertical. Y para ello, ¿no? Para este caso, este es el primer caso. Este es el segundo caso del criterio de seguridad. Distancia de parada menor a la longitud de la curva vertical. Para esto utilizamos esto, ¿no? Esta formulita. Longitud de curva de P al cuadrado por I sobre 658. Entonces, vamos ahí. Vamos a hacerlo más pequeñito, cosa que puede entrar. Aquí estamos en algo más. Longitud de la curva directamente. Ahora sí. Longitud de la curva. Distancia de parada al cuadrado por I sobre 658. ¿Listo? Reemplazando la distancia de parada 145.6
51 al cuadrado por 6 sobre 658. ¿Tenemos cuánto? 193.66. 193.66. Punto 07. Sí. Ya, listo, 0,7. Listo, entonces, ahora sí vamos a comparar. La distancia de parada dice, debe ser menor a la longitud de la curva vertical. Si comparamos, a ver, distancia de parada de 145 punto. Colorcito, ya. 145.51 es menor a 193.07. ¿No? Estamos aplicando esta condición. Entonces aquí, sí verifica, ¿no? Verifica. Por lo tanto, en función a este caso del criterio de seguridad, la longitud de nuestra curva vertical sería 193.07. Listo. Inge, una pregunta. ¿Se puede dar el caso en que ambos cumplieran? O sea, el anterior no cumplía, pero este cumple. O sea, si los dos cumplen, ¿cuál elegimos? Y si los dos no cumplieran, directamente se descarta el criterio. No he visto casos que los dos cumplan, siempre hay uno que cumple, pero sí hay casos que los dos no cumplen, eso sí. Entonces se pasa al otro criterio. Si los dos no cumplen, ¿no? ¿Entendido? Sí, me acabo de fijar que es imposible que cumplan los dos. Perdón. Sí, a ver, ya. Listo, ya estamos en el criterio de seguridad. Vámonos al criterio de adelantamiento. A ver, el criterio de adelantamiento. Criterio de adelantamiento para curvas convexas. A ver, veremos en las presentaciones, caso 2, curvas cóncavas de seguridad, nada que ver tampoco. Criterio de visibilidad de adelantamiento. ¿Ya? Para curvas convexas, tenemos caso 1 también y caso 2. Aquí directamente vamos a utilizar, dijimos, la distancia de parada, ya para no complicarse. Listo. Entonces, veremos primeramente por el caso 1. Distancia de parada va a ser mayor a la longitud de la curva vertical. Caso 1, utilizamos esto. ¿Listo? 2 por la distancia de parada menos 969 sobre I. Vamos, caso 1, que vamos a decir que es una curva convexa. Caso 1, decimos de que dP es mayor a LB. A ver. Sí, dP es mayor a LB. A ver si cumple. Para eso, el LB es igual a ¿qué? 2 por dP menos tantos valores, 969. 969 sobre I. Reemplazando, vamos a tener LB es igual a que 2 por 145,51 menos 969 sobre I, que ya tenemos 6. ¿Cuánto le sale? 129,52. Ya, 129,52 metros. Listo, LB. A ver, compararemos. DP dice que es
145.51 será mayor a 129.52. ¿Cumplimos? Sí, Cumplimos, ¿no? Aquí en este caso sí cumplimos en la primera ecuación. Si en caso no cumpliera, nos vamos a otro. Entonces, si cumplimos, está bien. O verifica, no sé. Bien. Por lo tanto, aquí nuestra longitud de la curva va a ser directamente esto. Vamos a hacia 129.52. Ya tenemos el LB mediante el criterio de adelantamiento, 129.52. Ya. Vámonos a nuestro otro criterio. Un cachito, a ver, algunos tal vez están copiando, no sé cómo están atendiendo, pero espero que no esté yendo muy rápido. Inge, ya que concluyamos, ¿ese es el caso 2 o igual tenemos que verificar por el caso Ya no, 2? ya no. Como está cumpliendo con el caso 1, entonces directamente esto, no vamos a perder el tiempo en realizar el caso 2, porque no va a cumplir seguramente. Ya, entonces directamente esto. Vamos a hacer que se note, esto no está notando, para que no se confundan. Verifica aquí. A ver, verifica esto. Vamos al criterio de comodidad. Curva convexa. Listo. Es muy importante que sepamos la teoría en esta parte, ¿ya? Vamos a esto. Criterio de visibilidad de adelantamiento, bueno, se da en las convexas, pero no se da en las cóncavas. Criterio de comodidad. En el criterio de comodidad, ya, como mencionamos, en las convexas no se dan, ¿ya? Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, por este criterio de comodidad, no vamos a analizar. ¿Listo? Pero si fuera una cóncava, utilizamos esta forma. ¿Qué decimos en nuestro procedimiento? El criterio de comodidad, podemos decir lo siguiente, no se aplica directo, ¿no? No se aplica directamente. No se aplica para esta curva convexa el criterio de comodidad. Y si vamos al otro criterio, el criterio de apariencia estética. Vamos a abreviar. Listo, criterio de apariencia estética. Para respaldar, nos vamos a venir a la presentación anterior. Criterio de apariencia estética, de la misma manera no aplicamos a curvas convexas. ¿Ya? Pero si fuera cóncava, utilizamos esto. Entonces, mediante este criterio de apariencia estética, decimos, no se aplica también. Pero específicamente aquí vamos a colocar a las convexas para que se entienda. A las convexas no se aplica. Ya tenemos 4, ¿verdad? Con 2 sí hemos podido calcular, con otras 2 no hemos aplicado. Vámonos al último criterio, el último el criterio de drenaje.
En esto dijimos que se da tanto se puede aplicar en curvas convexas y cóncavas utilizando la misma formulita que tenemos aquí, criterio de drenaje, tanto con convexas, cóncavas, es igual a esto, ¿no? LB 50 por I. Entonces, utilizamos esto. Criterio de drenaje, LB 50 por I. Y vamos a decir que son convexas. ¿Cuánto sería? 50 por 6 en este caso, ¿no? 300.000. Ingeniero, en este caso, ¿no tendría que utilizarse por porcentaje? Estamos utilizando directamente en el I en toditos, así vamos a usar, en toditos. Ya, me refiero a número entero, 6%, exacto. ¿A eso te refieres o qué estabas preguntando? ¿Porcentaje Sí, de en qué? este caso, porque sale 300, ¿no? Como LB. Sí, está bien, en porcentaje. En toditos vamos a usar ese valor, como dijimos, el I, ¿no? El enterito, en porcentaje. Entonces, ¿cuánto sale? 300. Está bien. Inge, entonces solo para la distancia de parada, ahí se utiliza en porcentaje el I. En la distancia de parada no utilizamos el I. Hemos estado M-N, pues, Inge. Y luego ¿No? lo multiplicamos por 100 para Claro, hallar. hemos utilizado 6 en toditos, por si acaso. En toditos. Tal vez se refiere a la pendiente mayor, Inge, que lo está dividiendo entre 100. Ah, ya, para que no se confundan. El I va a ir enterito. Aquí tal vez, ¿no? Dice su compañero. Aquí, en este P, va a ir en número por si acaso. Aquí va a ir en número. El porcentaje lo dividen entre 100 en esta partecita, en metros sobre metros, ¿no? El número entero. Si es 4%, lo dividen entre 100 y va a ir en metros sobre metros. Aquí. Pero en estos criterios estamos utilizando el I, aquí está, ¿no? El I 6%, en toditos, este valor. ¿Dónde estamos? Ya siempre dedito. ¿Dónde está? Aquí. Miren, estamos utilizando 6. 50 por I, 6. Si vamos al anterior, ¿dónde está en el criterio de adelantamiento, por ejemplo? El I igual es 6, ¿no? En toditos estamos utilizando 6 en los criterios. Aquí en este otro, I 6 también. ¿Verdad? No se confundan con el valor de la pendiente. Inicia una pregunta, una aclaración. Ese 6 no se introduce en porcentaje, ¿no ven? ¿En dónde? En las fórmulas donde hallamos la longitud de la curva vertical. Estamos introduciendo en porcentaje. Aquí, miren, 6%. Directamente la resta, ¿no? Tomando en cuenta el signito de este n, por ejemplo, directamente 6. En donde aplicamos en los criterios. Creo que están confundiendo más. ¿Ya? 6. En los criterios que hemos utilizado, 6. ¿Listo? ¿Cuántos valores de longitudes tenemos entonces? Según todos los... 3. Listo. Entonces, ¿cuánto sería nuestra longitud de la curva, el promedio? ¿Qué vamos a decir? El promedio, vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, vamos a hacer esto. La longitud 1, ¿cuánto era? 193.07 más 129.52, que era el otro, más 300, el último, ¿no? 3, porque mediante el criterio de comodidad y el criterio de apariencia estética no hemos analizado
para la curva convexa. Entonces, solo 3 valores sobre 3. ¿Cuánto sería la longitud? 207,53. 207,53 metros. Entonces, la longitud vertical va a ser, la longitud de la curva vertical, esto. 207,53. Una pequeña observación, tal vez. Bueno, como alguien que recién está aprendiendo, uno esperaría que los 3 valores sean similares, pero se ve que son muy dispersos y distantes entre sí. ¿Por qué puede ser? ¿Cómo? No, bueno, los 3 valores que hemos obtenido antes de sacar el promedio, Sí. Uno esperaría, digamos, como aprendiz, como principiante, que fueran similares, pero en este caso son muy extremos, muy distantes uno del otro. ¿A qué se debería eso? ¿Qué? Justamente por eso, por ejemplo, el de seguridad toma en cuenta la seguridad de los vehículos, ¿no? Que tengan seguridad al momento de que los usuarios conduzcan. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos al criterio de drenaje, el criterio de drenaje se va a lo más crítico, ¿ya? Considerando una longitud, ¿cómo te diría? Más grande, ¿no? Por eso sale más grande que las demás. Se va a lo más crítico, el de drenaje. Cosa de que en esa longitud de gran magnitud se pueda garantizar el drenaje. ¿Ya? Y mientras que en los otros, por ejemplo, en los otros criterios, el criterio de apariencia estética no se está dando. Ya, eso ya lo explicamos por qué, ¿no? Entonces, como te digo, lo más conveniente es sacar un promedio, obtener un promedio, y con eso, incluso este promedio, que es 207, podemos nosotros un poquito más maximizar, no sé, 220. Ya, pero ¿con qué nos estamos respaldando? Con esto. Hemos analizado en función de los criterios, hemos obtenido un promedio, y si queremos podemos poner 250. Claro, pero si hemos obtenido 300 mediante el análisis por drenaje y estamos bajando a 207, tal vez no afecta eso, digamos, en la... Va a afectar, ¿ya? Pero en este caso, tú en ese depende, ¿no? Depende de la ubicación también de la curva. En esa, vamos a suponer que es así, de esta forma, ¿no? En el criterio de drenaje, obviamente no vamos a asegurar, pero como te digo, se va a lo más extremo, ese valor de 300. En el criterio de drenaje puede ser, no sé, en 100 metros tranquilamente puedes drenar. Ya está asegurando con ese valor de 300. ¿Listo? Puede ser mucho menos. ¿Ok? O sea, ingeniero, el criterio ¿Sí? de drenaje, en este caso, si es cuanto más sea, entonces llegaría a ser la mínima pendiente. Si reducimos directamente, digamos, la distancia vertical, entonces puede aumentar su pendiente, pero no la afecta tampoco, ¿no? También va a depender de eso, ¿no? También va a depender de eso. Nosotros para este caso estamos utilizando la diferencia, ¿no? La diferencia directamente del I, como también podemos aplicar, como dices, la menor pendiente o la mayor pendiente, ¿verdad? Considerando el caso del terreno, ¿no? Mucho depende también de eso. Si tenemos un terreno en específico, podemos ver el terreno y en función de eso el tipo de suelo. Muchos factores que se pueden considerar. Ya, ¿qué más? Les decía esto también, es muy importante aclarar esto, ya que están preguntando, supongamos esto, ¿no? Va a depender mucho, miren, el terreno, el negrito es del terreno natural y el rojito es las rasantes, ¿no? De diseño.
y sobre esto se va a emplazar curvitas. Y aquí está la longitud de la curva. ¿Ya? Si nosotros queremos agrandar esta longitud de curva o disminuir, ¿ya? Tomando en cuenta el terreno natural, imagínense, podemos mover los PIs. Este PI un poquito más arriba podemos mover. Y esto va a ser de que la longitud también, un poquito, llegue, la longitud de esta curvita, un poquito también puede ser más grande, ¿verdad? Puede ser más grande. Y con eso, ¿qué estamos garantizando? Estamos garantizando a que no vamos a mover, no vamos a tener mucho movimiento de tierras, porque miren, si movemos ese PI más arribita y fíjense el trazado azul, a este lado sería, a este lado, ¿no? El trazado azul, nos estamos acercando más al terreno natural y estamos haciendo de que no exista mucho corte o mucho relleno también, ¿no? Entonces, miren, podemos agrandar en función a esto también, o podemos achicar esa longitud, considerando el movimiento de tierras. ¿Ya? Y eso a mano, lo que vamos a hacer en el proyecto a mano es como que muy complicado mover PIs, ¿no? Una vez que tengamos el trazado vertical, ¿verdad? Mover, bajar, subir, mover izquierda, derecha es complicado, ¿no? Y eso es lo bueno del programa del Civil 3D, cuando tenemos este caso, ¿no? Cuando tenemos ese caso donde queremos mover, optimizar, ¿no? Optimizar el movimiento de tierras, podemos aumentar, quitar PIs que sean lo más paralelo posible al terreno natural, ¿verdad? Y ahí podemos ver cuánto se puede cortar, cuánto se puede rellenar. Entonces, bien importante saber eso. Ya, entonces, aquí el resultado, colocamos la longitud de curva 207.53 metros. Ya, entonces, quedaremos ahí. Si no hay más preguntas, mañana vamos a continuar. Tomen en cuenta que nuestro examen es el viernes, no se olviden. Y hasta mañana o hasta hoy, hasta más tarde, les voy a enviar los términos de referencia del proyecto 2, que esta vez va a ser un poco más cortito, ¿ya? Voy a ver cómo hacemos, ¿ya? Porque debemos también tener las secciones transversales, que seguramente voy a considerar que tal vez ya no lo hagamos, pero para el proyecto, ¿no? Me refiero al proyecto. Voy a analizar. ¿Listo? Entonces aquí quedamos, nos vemos mañana.